Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Giovanni Ramírez, soy estudiante de Administración de Empresa en la Universidad Uniminuto. Esta noche les voy a hablar sobre el tema de la materia legislación laboral. Voy a hacerle una serie de preguntas a unos amigos de trabajo que son abogados y a otros abogados por aparte que son también amigos, son un amigo muy cercanos. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas, las cuales son elementos esenciales del contrato, como bien sabemos que son subordinación, remuneración y capacidad para hacer el contrato. Un segundo punto son cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Un tercer punto es cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, modalidades del contrato. Pues yo le voy a hablar un poquito acerca de cada punto de ellos, pero mis compañeros, amigos, conocidos, le hablarán un poco más acerca del tema. Entonces, empezando. Elementos esenciales del contrato de trabajo. Para que haya lugar a un contrato se debe establecer los siguientes tres elementos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Un primer punto es actividad del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Un segundo punto, continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, quien asigna la labor o a desempeñar y realiza las respectivas exigencias al trabajador e impone un reglamento. Un tercer punto, salario como retribución por el servicio. Ya hablando de la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Permite mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador, implementación del sistema de seguridad y salud en trabajo, informar el salario que devengará, horario y periodo de prueba, dar a conocer sobre el reglamento interno de trabajo, reconocimiento del tiempo extra laborado y reconocimiento de recargos. No exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deben ser extenuantes. Cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. Darle oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. Ahora, por otro lado, por parte del trabajador, cumplimiento de las actividades para los que fue contratado, cumplimiento del horario laboral legal, interés mutuo. Por otra parte, hablaremos también cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se pueden optar por ciertas medidas que provengan la desprotección laboral, como por ejemplo, cumplimiento con el periodo del tiempo de vacaciones, implementación de contratos a término indefinido, confiabilidad de la información, cuando existe la larga permanencia de un empleado en la compañía, lanzamiento de vacantes a personal interno, concientización frente al cargo y su importancia de capacitaciones. Por otro lado, entonces vamos a ir a escuchar a nuestros amigos abogados, los cuales cada uno tiene su punto de vista, diferente o puede ser igual. Entonces
Proseguimos a escucharlos a ellos. Muchas gracias. El doctor Francisco Spitia nos hablará sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y su importancia. El elemento subordinación en el contrato laboral se refiere al desarrollo y conocimiento de la labor. No tiene independencia para tomar decisiones el empleado. Él está supeditado totalmente al conocimiento y a las directrices de su superior jerárquico designado o del empleador. La subordinación es uno de los elementos más importantes para diferenciar un contrato laboral de un contrato de prestación de servicios. A diferencia de la prestación de servicios, la persona tiene autonomía técnica para desarrollar el encargo por el cual está recibiendo la remuneración. Otro elemento importante dentro de la relación laboral, subordinación, viene de la naturaleza del objeto del contrato. En las cláusulas contractuales está claramente establecido el concepto de quién es el que da las directrices y quién debe cumplirlas. Otro concepto frente a la estabilidad laboral es el que se refiere a la edad. Las personas que ya tienen una expectativa de acceder a una pensión, estas personas tienen una estabilidad laboral también. Existen otros conceptos de estabilidad laboral, que son las situaciones en las que se encuentra el trabajador. Un trabajador no puede ser despedido cuando está en vacaciones. Un trabajador no puede ser despedido cuando está en una licencia o en un permiso. Un trabajador tiene derecho a descargos y a un debido proceso y a la correspondiente indemnización. Eso no quiere decir que los trabajadores no puedan ser desvinculados o se pueda terminar de forma unilateral por el empleador la relación laboral. Lo que quiere decir ello es que para terminar la relación laboral requiere unos motivos, puesto que sería una carga adicional el pago de las respectivas indemnizaciones por la terminación unilateral del contrato por parte del empleador. Si se quiere evitar ello, pues hay que iniciar un procedimiento pertinente de calificación de servicios o mirar las causales de terminación del contrato o hacerlo de forma bilateral. Esa estabilidad se ve reflejada precisamente en esas políticas de no poder desvincular a un trabajador, y si se hace, da lugar a unas indemnizaciones. Estabilidad laboral también se ha hablado bastante, y esto ha sido desarrollado más que todo por la Corte Constitucional. Por ejemplo, tenemos situaciones como la estabilidad laboral reforzada de las madres o las futuras madres o las mujeres que están en estado de gestación o en etapa de lactancia. Tenemos que hay una estabilidad laboral reforzada, se puede también indicar, frente a las personas que hacen parte de las juntas directivas de los sindicatos. Hay una estabilidad laboral también de las personas que pertenecen a los sindicatos, y existe una estabilidad laboral por la existencia misma del sindicato. Hay situaciones en las cuales, si se saca un número de trabajadores, se disminuye el mínimo legal para la existencia de un sindicato. En ese orden de ideas, ello implica una estabilidad laboral del trabajador. Las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en realidad no existen. El contrato es un contrato sinalagmático en el cual hay una contraprestación por una labor prestada bajo la subordinación del empleador. No existen medidas de mejoramiento como tal. Lo que ocurre es que existe una legislación de protección de los derechos de los trabajadores y que indican que para prestar esos servicios y que el empleador tenga este carácter, pues debe asumir unas cargas, unos costos que son, por ejemplo, la ARL, la Administradora de Riesgos Profesionales, debe también asumir el costo de las cajas de compensación, y estas son cargas de carácter legal que imponen dentro de nuestra legislación, que hasta hace muy poco tiempo era una legislación de carácter proteccionista frente al trabajador, y le daba muchas garantías y le daba muchos beneficios como los que perdimos los que somos empleados en las diferentes flexibilizaciones laborales, que se perdió el tema de horas extras, recargos, el aumento o la extensión de la jornada laboral de forma injustificada, sin ningún sustento científico. Pues la duración de la jornada laboral está demostrada que es de 8 horas, y lo que han hecho es recortarla. Eso va en contra de cualquier plan de mejoramiento y de cualquier valoración de los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso ha ocurrido acá en Colombia. Se ha vulnerado el principio fundamental de
la digna remuneración y de la duración de la jornada laboral, como los recargos. En general del derecho que se refiere a igual labor, igual remuneración. La remuneración debe ser el resultado de la valoración de la ecuación contractual. ¿Qué quiere decir ello? Frente a la labor desarrollada debe haber una remuneración proporcional. De igual forma, la remuneración para hombres y mujeres debe ser idéntica en cuanto a la labor desarrollada. Existe un principio general del derecho que se indica que a mayor trabajo, mayor remuneración. En ese orden de ideas, la remuneración es la contraprestación por el desprendimiento del derecho en cuanto a la subordinación de quien presta la labor. Eso quiere decir que compran el tiempo de esta persona para que desarrolle labores bajo el principio de subordinación del empleador. Capacidad para desarrollar el objeto contractual en materia laboral. Cuando se habla de capacidad, se refiere al concepto de capacidad del derecho civil. ¿Qué quiere decir? Que sea una persona que pueda disponer de sus derechos. Entiéndase, persona mayor de edad. Para los menores de edad se requiere un permiso especial de los padres y del Ministerio del Trabajo. En ese orden de ideas, cuando hablamos de capacidad, no es en cuanto a la capacidad técnica para desarrollar la labor, sino a la capacidad negocial de poder ser titular y sujeto de derechos como persona mayor de edad. El doctor Aldemar Ramírez nos dará su apreciación acerca de la situación actual de las contrataciones. La actual situación del derecho laboral de Colombia con respecto a la contratación de personal radica en el error de que se perdió la estabilidad laboral y únicamente se está contratando a personal por cuenta del Estado por contrato de prestación de servicios, lo que obliga a que la persona simplemente cumpla con unos requerimientos básicos dentro del contrato, y eso genera que trabaje pero que no le dé a él estabilidad laboral, ni para él ni para su familia. La primera situación que tiene que revisarse en el país es el tema pensional, porque es el tema por el cual los entes estatales están recurriendo a este tipo de contratación, desprotegiendo al trabajador de su estabilidad futura. El doctor Henao Castaño nos dará claridad sobre los elementos esenciales del contrato. En el tema de los elementos esenciales del contrato, la capacidad para desarrollar, pues está implícito su destreza, ¿sí? Y, digamos, competencia para desarrollar las acciones, ¿sí? Y actividades que usted pactó dentro del objeto contractual. Le explico. Cuando una entidad requiere contratar personal, ¿sí? Para que apunten o apoyen ciertas actividades y acciones que van hacia el cumplimiento, el objetivo y las metas del plan de desarrollo o la misión institucional, ¿sí? De acuerdo, pues, a esa eficiencia de personal, pues se pactan unas actividades, ¿sí? Y dentro de esas serie de acciones, el contratante debe tener la cualificación, ¿sí? Y la competencia para poder desarrollar a feliz término el contrato. Esas acciones son progresivas a medida que digamos, la institución le establece usted algunas acciones y actividades, pues usted periódicamente rinde informes y ese informe, finalizando ya el tiempo por el cual fue contratado, se tabulará o se pasará como finalmente como un requisito para que le puedan liquidar su contrato.